Una imagen vectorial es una imagen cuya calidad no depende de la resolución que tenga. En vez de estar formada por una cuadrícula de píxeles como los JPGs que estamos acostumbrados a ver en páginas web, está formada por objetos geométricos como rectángulos, elipses, curvas de Bézier, que pueden representarse mediante fórmulas matemáticas. Esto hace que las imágenes vectoriales puedan escalarse tanto como queramos sin perder calidad ni nitidez. Aunque Photoshop no sea puramente un programa de dibujo vectorial, para eso ya está Adobe Illustrator, sí que nos permite trabajar con formas y trazados vectoriales que pueden resultarnos muy útiles en nuestros trabajos. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. Llevo más de 20 años utilizando Photoshop, primero como hobby y después como parte importante de mi profesión. En este curso completo y gratuito de Adobe Photoshop quiero compartir mis conocimientos con vosotros. Si queréis seguir aprendiendo, os recomiendo que os suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta si lo que explico os parece interesante. Y tras esta introducción vamos a ir a nuestro Photoshop, donde tenemos abierta esta imagen en la que tenemos por un lado una foto de fondo con un estadio de atletismo y luego dos capas con dos siluetas de dos corredoras, una amarilla y otra azul. Aunque la principal diferencia no es el color, sino que una de las capas es una forma vectorial y la otra está compuesta por píxeles. Veis que la capa azul se llama capa vectorial y la capa amarilla capa de píxeles, aunque más que por el nombre deberíamos fiarnos por este icono que aparece aquí en la esquina inferior derecha de la capa vectorial, que es un cuadrado con 4 manejadores en cada una de sus esquinas, que nos indica que esta capa de aquí, la capa de la silueta azul, es una capa vectorial. Si seleccionamos la capa vectorial y seleccionamos esta herramienta de aquí, la de la flecha negra, que es la herramienta selección de trazado, veréis que alrededor de nuestra capa vectorial nos aparece una línea de color azul delimitando los bordes de esta forma vectorial. Si hacemos clic sobre esta línea azul, nos aparecerán los diferentes puntos que forman esta figura. Podríamos, si quisiéramos, modificar estos puntos, veremos luego cómo hacerlo. Pero lo que quiero que veáis ahora es la diferencia entre una capa vectorial y una capa de píxeles y lo vamos a ver escalando la imagen. Le damos a imagen, tamaño de imagen, y veréis que nuestra imagen tiene unas medidas de 5400 y pico píxeles de ancho. Vamos a reducir la imagen de tamaño, la vamos a poner a 300 píxeles de ancho, la imagen se va a hacer mucho más pequeña y por lo tanto vamos a perder mucha información de los píxeles de la imagen. Le decimos que OK y veis que nos ha hecho la imagen mucho más pequeña, estamos ahora mismo al 200%, al 100% sería este el tamaño de la imagen, podemos acercarnos y al hacer zoom veis que al 1600% de zoom se ve la imagen pues así de pixelada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a poner la imagen a 5000 píxeles de anchura, después de haber perdido un montón de información de píxeles al reducirla. Entonces ahora le damos a imagen, tamaño de imagen, la aumentamos a 5000 píxeles de anchura y si os fijáis encajamos la imagen en la pantalla y ahora la corredora amarilla, que era una capa de píxeles, se ve completamente pixelizada, mientras que la corredora azul, que era una capa vectorial, no ha perdido calidad ni nitidez en los bordes de la capa. Y eso es porque es una capa vectorial. Vamos a descargarnos ahora esta imagen que estamos viendo aquí y la vamos a abrir en Photoshop. Vamos a utilizar esta imagen para crear un anuncio utilizando formas vectoriales y de paso vamos a aprender cómo funcionan y cómo utilizar esas formas vectoriales. Las herramientas para crear formas vectoriales que podemos utilizar en Photoshop están aquí. Veis aquí la elipse. Si pincháis os aparece un desplegable en el que tenéis diferentes tipos de formas vectoriales que podéis crear. Un rectángulo, rectángulo con las esquinas redondeadas, elipse, polígono, línea y forma personalizada. Vamos a empezar por el rectángulo. Podríamos seleccionar también las herramientas de este grupo mediante un atajo de teclado pulsando la tecla U del teclado. Seleccionamos la herramienta rectángulo y si ahora pinchamos en un punto de lienzo y arrastramos, veis que nos va marcando un rectángulo según vamos arrastrando el ratón y al soltar nos dibuja un rectángulo vectorial y se nos abre aquí a la derecha este panel de propiedades. ¿Por qué sabemos que es un rectángulo vectorial? Pues por lo que hemos dicho antes, porque en la capa nos aparece el icono este en la esquina inferior derecha y también porque en los contornos de la capa nos aparece esta línea azul con los puntos que forman la figura en las esquinas. Antes de continuar voy a deshacer para explicaros la primera de las opciones que tiene esta herramienta, que es este desplegable en el que podéis elegir o forma, que lo que nos haría sería dibujarnos una forma vectorial, pinchamos y arrastramos y nos crea una forma vectorial. Una forma vectorial, además de ocupar su propia capa, tiene un relleno y podría tener también un trazo que lo veremos más adelante.
La segunda opción después de forma es crear un trazado, que nos crea también un trazado vectorial. No es una forma, no tiene una capa, pero nos puede servir para crear selecciones, para crear máscaras. No es el tema de esta lección, así que no os voy a explicar ahora cómo funcionan los trazados, lo veremos en otro momento, pero que sepáis que sería la segunda opción de este desplegable. Le damos a deshacer y la tercera opción sería píxeles, que nos crearía, si estuviéramos en una capa de píxeles, vamos a crear una capa nueva, nos crearía un rectángulo, pero sería un rectángulo formado por píxeles, no sería un rectángulo vectorial. Os fijáis aquí que no tiene el icono de capa vectorial en la esquina inferior derecha. Vamos a eliminar las dos capas y vamos a crear un rectángulo habiendo elegido la opción forma del desplegable de las opciones de la herramienta y lo vamos a dibujar aquí como parte de nuestra anuncio. Como hemos visto, nada más dibujar una forma vectorial se os abrirá el panel de propiedades, en el que tenéis una serie de opciones. La primera es la anchura y la altura de este rectángulo. Si queréis que sea más ancho, podríais cambiarlo aquí de forma dinámica y cambiarlo pues a 3500 píxeles de anchura, por ejemplo, pues ha hecho un poco más ancho el rectángulo. Después tendríais las coordenadas X e Y del rectángulo. Si movéis el rectángulo, veréis que también se os moverán las coordenadas X y del mismo. Después tenéis este cuadrado de aquí, de color negro en este caso, porque es el color de relleno del rectángulo. Si hacéis clic en el rectángulo, podríais cambiar el color, elegir cualquiera de los que vienen aquí en estas muestras, o si le dais aquí, podríais abrir el selector de color y elegir el color que quisierais. Este azul, por ejemplo. Si quisierais que vuestra forma vectorial no tuviera un color sólido, sino que tuviera un color degradado, podríais seleccionarlo aquí. Tenéis aquí diferentes degradados o podéis crear vuestro propio degradado. Y si lo que queréis es rellenarlo con un patrón, pues aquí tenéis diferentes patrones o podéis cargar vuestro propio patrón. Nosotros lo vamos a poner con un color sólido. Lo vamos a dejar de color azul oscuro, este por ejemplo. El siguiente rectángulo que veis aquí se corresponde con el color del trazo de la forma vectorial. Ahora mismo tiene un fondo blanco con una raya roja en diagonal, que quiere decir que es transparente, que no hay trazo. Podíais cambiarlo por un color amarillo, por ejemplo. Aquí cambiaríais el grosor del trazado, lo ponemos a 60 píxeles para que se vea bien y veis que os quedaría un trazo alrededor del rectángulo. Con el siguiente desplegable podríais cambiar el tipo de línea de ese trazo. Por defecto es una línea continua, pero podría ser una línea discontinua, una línea de puntos o lo que vosotros queráis. Podéis personalizarlo cambiando aquí el espacio que hay entre guiones y espacios de esta línea de puntos. Ahora mismo está puesto para que cada guión tenga un tamaño de 0 y cada espacio un tamaño de 2. Lo podéis personalizar, ponemos aquí por ejemplo un guión de 4 y otro espacio de 2 y veis que nos crea un trazo con una línea más larga que corresponde al guión de 4 y una línea mínima que corresponde al guión de 0. Y los espacios en los dos casos son de 2 y 2. Si hiciéramos más grande este, de 5, pues nos crearía un espacio más grande y un espacio más pequeño. Podéis experimentar aquí todo lo que queráis. Por ahora lo cierro. Hacemos zoom para que veáis también qué es esto. Esta opción de aquí lo que hace es redondearnos los extremos de la línea. Podemos redondearlos o dejarlos rectos de esta manera o de esta otra. Con este desplegable de la izquierda lo que le decimos es si queremos que el trazo vaya por dentro de la forma, como en este caso, que vaya en el centro o que vaya por fuera de la forma. Y con este otro de aquí lo que haríamos sería decirle si queremos que las esquinas nos la redondee o nos la deje así en forma de chaflán o directamente como un ángulo. Por último tenemos aquí otra opción que es para redondear las esquinas. Tendríamos aquí 4 valores que corresponden con cada una de las 4 esquinas. Esquina superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda. Si está el icono de la cadena marcado, cuando cambiamos una nos va a cambiar las 4 esquinas de la misma forma. Si ponemos aquí 50 píxeles, nos ha redondeado las esquinas, no se ve bien porque la línea es discontinua, vamos a poner la continua para verlo mejor y en vez de 50 vamos a poner a 200 para que se vea mejor el radio de las esquinas y veis que nos ha redondeado las 4 esquinas de igual manera. Si quisierais que una de las esquinas no estuviera redondeada, lo que haríamos sería desmarcar el icono de la cadena para que dejen de estar vinculadas y la esquina superior izquierda, por ejemplo, la ponemos a 0 píxeles. Vamos a quitar el trazo, lo ponemos a 0 para que no se vea o le ponemos el color invisible. Y hemos visto de qué maneras podemos personalizar una forma vectorial rectangular en Photoshop. Si volvemos a seleccionar la herramienta rectángulo teniendo la capa rectángulo seleccionada,
veis que desde las opciones de la propia capa también podemos cambiar el relleno o el trazo del rectángulo, igual que hemos hecho desde el panel de propiedades. Tenemos aquí también el grosor del trazo y el tipo de línea del trazo. Tenemos aquí también, para poder personalizar, el ancho y el alto del rectángulo. Tenemos aquí otras opciones para crear formas compuestas, que vamos a ver un poco más adelante, y para alinear o distribuir formas, que también veremos más adelante. Y tenemos aquí otra opción que nos permite cambiar la apariencia de esta línea que nos marca los contornos de la forma vectorial. Por defecto vendrá en este color azul, pero si estáis trabajando, por ejemplo, con una imagen en la que el fondo o la forma vectorial tenga un color azul muy similar a este azul que nos marca los límites, podríais cambiarlo por otro color, o sea, amarillo, por ejemplo, por lo que queráis, o podríais incluso darle más grosor a la línea para que se marque más y que os resulte más cómodo trabajar. Yo lo voy a dejar como estaba, a 1 píxel y del color azul por defecto. Por último, hay aquí una casilla que pone alinear bordes. Como hemos dicho antes, Photoshop no es puramente una herramienta de dibujo vectorial, pero nos permite crear formas vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos trabajando con formas vectoriales, Photoshop lo que nos crea es una previsualización de la capa como una cuadrícula de píxeles. Entonces, si hacemos zoom, en este caso sí que vemos el contorno del rectángulo nítido, pero podría ser el caso, por ejemplo, si lo escalamos ligeramente, vamos a cambiarle el tamaño, y al escalarlo, si os fijáis, como el borde superior del rectángulo no coincide con el borde del píxel, nos crea esta especie de suavizado, este píxel de tonos intermedios entre el fondo y el color del rectángulo, que nos suaviza el resultado, pero que hace también que seguramente en algunos casos no quede tan nítido como nos gustaría. En ese caso, si tenemos el rectángulo seleccionado, seleccionamos la capa del rectángulo, si hacemos clic en alinear bordes, lo que nos hace es ajustarnos los bordes de la forma vectorial para que se ajusten a la cuadrícula de píxeles. Ver la diferencia entre alinear bordes o no alinear bordes. Lo dejamos así. Antes, cuando he dibujado este rectángulo, no os lo he comentado, pero si estáis dibujando un rectángulo, si lo que queréis es que sea un cuadrado, que tenga la misma anchura y altura, si dibujáis el rectángulo mientras pulsáis la tecla Shift del teclado, os bloquea la proporción ancho y alto y os dibuja un rectángulo con igual anchura y altura. Lo eliminamos. Y si lo que queréis es dibujar un rectángulo a partir de un punto central, en vez de a partir de una esquina como en este caso, aquí veis que estamos dibujando un rectángulo a partir de la esquina superior izquierda. Si lo que quisierais es dibujarlo a partir de un punto central, podríais hacerlo pulsando la tecla Alt en Windows o Opción en Mac y veis que ahora os dibuja el rectángulo desde un punto central. Y si pulsáis a la vez esta tecla y la tecla mayúsculas, además de dibujároslo a partir de un punto central, os dibujará un cuadrado de igual anchura y altura. Teniendo la herramienta rectángulo seleccionada, también va a funcionar con cualquiera de las otras herramientas de forma vectoriales. Otra forma, como digo, de crear una forma vectorial es haciendo un único clic sobre el lienzo. Hacéis clic y os aparecerá esta ventana en la que podéis marcarle las medidas del rectángulo que queréis dibujar. Queréis, por ejemplo, decirle que os creo un rectángulo de 1000 píxeles de ancho y 500 de alto. Si le dierais a OK, os dibujaría un rectángulo con estas medidas partiendo de la esquina superior izquierda en el punto en el que hemos hecho clic, y si marcarais la casilla desde el centro, el punto en el que hemos hecho clic sería el centro de ese rectángulo. Decimos que OK y nos ha dibujado ese rectángulo. Eliminamos la capa. Y lo que voy a hacer ahora es voy a traer aquí una imagen de una zapatilla que nos va a servir para crear nuestro anuncio. La dejamos aquí. Vamos a seleccionar la capa del rectángulo que hemos creado. Os he dicho antes que con esta herramienta de aquí, la herramienta de la flecha negra o herramienta selección trazado, lo que podemos hacer es seleccionar un trazado y, por ejemplo, moverlo. Pero si lo que quisiéramos fuera seleccionar únicamente algunos puntos del trazado, tendríamos que utilizar otra herramienta, que es esta de aquí, la flecha blanca, o la herramienta de selección directa. Esta herramienta, si hacemos clic sobre el trazado, nos permite seleccionar un punto individual del trazado y moverlo, por ejemplo. Nos salta este aviso cuando movemos un punto del rectángulo diciéndonos que esto nos va a convertir el trazado dinámico del rectángulo en un trazado normal. Si le decimos que sí, veis que ahora nos van a desaparecer las opciones que teníamos para personalizar el rectángulo. Y nos aparecen otras opciones diferentes. Le damos a deshacer y lo que vamos a hacer es mover más de un punto a la vez. Para ello tenemos dos formas de hacerlo, o dibujando un rectángulo que enmarque los diferentes puntos que queremos mover, o bien individualmente ir pinchando en cada punto que queremos seleccionar mientras pulsamos la tecla mayúscula. Con la tecla mayúscula pinchada nos añade puntos a la selección.
Veis que los puntos seleccionados son los que están rellenos de azul y los puntos no seleccionados son los que tienen el color blanco. Entonces, con estos 3 puntos seleccionados, si movemos con las flechas del teclado los puntos, se nos hace el rectángulo más grande. Como en este rectángulo vamos a meter un texto, pues queremos hacerlo más grande, seleccionamos esto para tener espacio para el texto que vamos a meter. Cuando seleccionéis un punto del trazado con la herramienta selección directa o la flecha blanca, veis que además nos aparece aquí un manejador de la curva que nos permite cambiar la forma de la curva. Por ahora no os explico en detalle cómo funcionan estos manejadores porque lo veremos en la lección en la que aprenderemos a utilizar la herramienta pluma. Entonces esto que sepáis que existe, pero por ahora lo dejamos y lo veremos más adelante. Vamos a crear una capa de texto. Aprendimos en la lección anterior cómo se creaban capas de texto. Cambiamos el tipo de letra y lo colocamos aquí. Duplicamos la capa, la movemos y cambiamos esta. Y ya tenemos parte del texto de nuestro anuncio. Vamos a continuar viendo más tipos de formas vectoriales que podemos usar. Aparte del rectángulo, tendríamos el rectángulo con esquinas redondeadas. Si lo seleccionamos, veis que las opciones de la herramienta son similares a las del rectángulo, pero tiene una opción adicional que es la opción de radio, que sería el radio de las esquinas. Si ponemos un radio de 200, por ejemplo, y dibujamos, veis que directamente nos queda el rectángulo con las esquinas redondeadas, que es lo mismo que teníamos aquí en el rectángulo normal, en el que podíamos definir a posteriori el radio de las esquinas. La diferencia es que el rectángulo redondeado nos lo crea ya con las esquinas redondeadas. Pero realmente lo que podemos hacer con esta herramienta lo podríamos hacer perfectamente con el rectángulo normal, así que es una herramienta un poco redundante. Eliminamos la capa. La siguiente herramienta sería herramienta elipse, que funciona de forma similar, pero en vez de dibujar rectángulos, dibuja elipses. Si pincháis y arrastráis, veis que nos crea una elipse. En este caso no tenemos en el panel de propiedades opción para redondear las esquinas, porque no tiene esquinas una elipse. Eliminamos la elipse y si quisiera dibujar un círculo perfecto, lo que tendríais que hacer sería pulsar la tecla mayúscula, igual que hacíais para crear un cuadrado de igual anchura y altura, y os crearía un círculo también de igual anchura y altura. Lo eliminamos. La siguiente herramienta que vamos a ver es línea. Al crear la línea veréis que las opciones de la herramienta son similares a las anteriores, con la diferencia de que tiene un campo grosor para definir el grosor de la línea. Lo ponemos a 50, por ejemplo, y de color blanco. Y aquí, si pincháis y arrastráis, os dibujo una línea. Si queréis que según vais dibujando la línea, esta tenga una inclinación o completamente horizontal o completamente vertical o inclinaciones de 45 grados, podéis hacerlo pulsando la tecla mayúscula. Si pulsáis la tecla mayúscula veis que solamente os deja crear líneas horizontales, verticales o con inclinaciones de 45 grados. Dibujamos una línea y la dejamos ahí. Duplicamos esta capa de texto, cambiamos el tipo de letra y dejamos ahí el precio de las zapatillas. Y lo siguiente que vamos a ver es la herramienta polígono. ¿Qué diferencia la herramienta polígono de las herramientas anteriores? El número de lados del polígono. En este caso está marcado el 5, o sea que nos dibujará. Si pincháis y arrastráis, veis que os dibuja un pentágono. Si queréis un polígono de 8 lados, por ejemplo, un octógono, pondréis aquí 8, dibujaríais y os crea un polígono de 8 lados. Vamos a ponerlo en 6 y vamos a hacer clic sobre un punto de lienzo. Veis que en esta ventana, además de la anchura, la altura y el número de lados, nos permite marcar la opción estrella, que lo que haría sería dibujarnos no un hexágono, sino una estrella de 6 puntas. Si pincháis en estrella y le damos a OK, veis que nos ha dibujado una estrella de 6 puntas. Le damos a deshacer, le damos otra vez y aquí, si os fijáis, sangría lateral, lo que nos permite es definir cómo de puntiaguda va a ser esa estrella. Si tiene una sangría mucho más baja, por ejemplo de 13, veréis que la estrella no es muy puntiaguda, mientras que si tiene una sangría lateral muy alta, por ejemplo de 83, veréis que la estrella es mucho más puntiaguda. La sangría sería la diferencia entre el nivel de estos puntos interiores y de los puntos exteriores de la figura.
Entonces, habiendo visto esto, vamos a crear una estrella de 16 lados y con una sangría lateral de un 10%. Y nos crea esta figura que vamos a colocar aquí. Le vamos a cambiar el color. Otra forma de cambiar el color a una forma vectorial es haciendo doble clic sobre el icono de la capa y os abre el selector de color. Vamos a poner la estrella esta del mismo color que las zapatillas, un poco más claro. Decimos que OK. Vamos a duplicar la capa del texto del precio. Le ponemos 20%, que sería el descuento de estas zapatillas, y lo dejamos ahí. Y por último nos quedaría una última herramienta para crear formas vectoriales, que es la herramienta forma personalizada. Seleccionamos y veréis que ahora en las opciones de la herramienta os aparece una nueva opción que es este desplegable para elegir la forma. Tenéis aquí diferentes tipos de formas. Aquí tenéis, por ejemplo, una con barcos, con flores, con animales. Si seleccionáis cualquiera de las formas, pincháis y arrastráis, os dibujará la forma vectorial en una capa nueva con la forma personalizada que hayáis elegido. Si ninguna de las formas que vienen por defecto en Photoshop os sirviera para vuestro proyecto, lo que queréis es utilizar una forma personalizada que sea propia vuestra, también podríais incluir una forma nueva a este panel de formas. Para aprender a hacerlo, vamos a descargarnos esta imagen vectorial de internet, la abrimos en Illustrator, vamos a seleccionar esta silueta de aquí, le damos a cortar o a copiar, volvemos a Photoshop, vamos a eliminar la forma del camello y le damos a pegar. Cuando le damos a pegar una forma vectorial nos da diferentes opciones. Si queremos pegarla como una capa de píxeles, como un trazado, como una capa de forma o como un objeto inteligente. Veremos los objetos inteligentes y los trazados en otras lecciones y lo que vamos a hacer ahora es pegarlo como capa de forma. Le damos a OK y nos ha pegado esta forma como capa de forma. La vamos a escalar y la colocamos aquí. Y si ahora quisiéramos esta forma que acabamos de traer de Illustrator, si quisiéramos guardarla como una forma más en nuestro desplegable para utilizarlo en futuros proyectos, podemos darle con la forma seleccionada. Para estar seguros de que la tenéis seleccionada, tenéis que estar viendo el contorno azul que marca la forma vectorial y teniéndola, como digo, seleccionada, si le dais a edición, definir forma personalizada, os saldría esta ventana en la que podéis dar un nombre, vamos a llamarle Runner. Le damos a OK y ahora nos aparecerá aquí como una forma más al final y podéis utilizarlo tantas veces como queráis en este documento o en futuros documentos que creéis porque estará guardado entre vuestras formas de Photoshop. A esta capa del corredor vamos a bajarle un poco la opacidad, lo ponemos al 60% y en una capa nueva, aprovechando que tenemos la forma que acabamos de crear, vamos a dibujar varios corredores. Si dibujáis una nueva forma vectorial mientras pulsáis la tecla mayúscula, os las va a crear todas dentro de la misma capa. Y ahora lo que vamos a hacer con la herramienta selección de trazado va a ser, voy a colocarlos, voy a desperdigarlos un poco. Y ahora voy a seleccionarlos pulsando la tecla mayúscula para ir seleccionando uno a uno, para explicaros esta opción de aquí que nos sirve para alinear o distribuir elementos. Si le diera, por ejemplo, aquí, a alinear a la izquierda, me colocaría todos los corredores a la izquierda, le doy a deshacer, este de aquí me lo centraría horizontalmente, este botón de aquí los alinearía a la derecha, lo mismo para alinearlos verticalmente, hacia arriba, por abajo o centrados, y esto de aquí lo que nos haría sería distribuirlos. Si queremos que estén separados por las mismas distancias, podríamos distribuirlos horizontalmente o verticalmente. Y ya para terminar os voy a explicar otra opción que tenéis para crear formas compuestas. Si tenemos, por ejemplo, vamos a crear en una capa nueva de color amarillo un rectángulo. Ahora mismo acabamos de crear un rectángulo amarillo y os voy a explicar las opciones que os aparecen en este desplegable. La primera de ellas es nueva capa. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora mismo, teniendo seleccionada esta capa, vuelvo a dibujar un rectángulo, el segundo rectángulo me lo va a dibujar en una capa nueva. Mientras que si en vez de nueva capa tenemos combinar formas, lo que me va a hacer es crear en la misma capa, nos ha creado en la misma capa una forma compuesta de los dos rectángulos.
Lo siguiente lo que nos haría sería restar forma frontal. Quiere decir que al dibujar lo que nos hace es quitarnos de la forma que tiene abajo, de la forma primera, del primer rectángulo, el espacio del segundo rectángulo. La siguiente opción lo que nos mostraría sería la intersección de los dos rectángulos. Y por último, lo que nos haría sería excluirnos las formas superpuestas. Y luego, una vez que hayáis creado la forma compuesta, si queréis que dejen de ser los dos rectángulos independientes y que sean una única figura, podéis darle aquí a fusionar componentes de forma, le decís que sí, y os crearía una única figura que ya no sería una forma compuesta de dos rectángulos, sino que sería una forma individual con este aspecto. Borramos la capa amarilla para ver nuestro anuncio terminado. Y con esto hemos terminado de ver las formas vectoriales en Photoshop. Espero que os haya gustado esta lección, espero que hayáis aprendido mucho. Si os ha gustado, os agradecería que le dierais a me gusta. Y para no perderos el resto de lecciones de este curso, también os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Nos vemos muy pronto en la siguiente lección de este curso.